¿Me dice el nombre de este personaje? Giovanni Battista Riccioli. ¿La nacionalidad? Italiano. ¿La fecha de nacimiento? 17 de abril de 1598. Viejito. ¿De qué se lo acusa? Se lo considera el biógrafo de la Luna. Fue un pionero en la astronomía lunar. Su obra Almagestum Novum, escrita en 1651, constituye uno de los primeros libros de astronomía modernos. Su capítulo concerniente a la Luna contiene dos grandes mapas, uno de los cuales muestra por primera vez los efectos de las libraciones, a la vez que introduce una nueva nomenclatura lunar. Se trata del primer mapa que utilizó nombres de científicos o personalidades prominentes para identificar las montañas o los cráteres, en vez de usar nombres de conceptos abstractos. Esa norma se convirtió en un estándar oficial internacional cuando la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional lo aprobó 300 años después, en 1935. ¿Sí? Riccioli realizó también mediciones para refinar los datos astronómicos existentes, tales como el radio terrestre. Compiló catálogos de estrellas, describió las manchas solares, el movimiento de una estrella doble y las bandas coloreadas de Júpiter. ¿Tiene algún cráter? Efectivamente, tiene cráter Riccioli. De todos modos, ya sabemos que los personajes de esta temporada son todos a partir de cráteres de la Luna, así que esta pregunta, no por redundante, es interesante. El cráter dedicado a Riccioli es un cráter prominente, como siempre decimos, se lo merece, por esto que ha hecho de quizás sin saberlo, eso pasa muchas veces. Él propuso una nomenclatura para los rasgos de la superficie lunar y si bien hubo varios vaivenes, porque no fue el único, hubo también otra gente que contemporáneamente propuso otros nombres, otro criterio para los nombres. El criterio adoptado por Riccioli finalmente se impuso. Pero Riccioli también, como bien lo dijo el profesor Alfredo, también hizo algunas otras cosas. Leyendo en la biografía de Riccioli, algunos le adjudican además una medición de la aceleración de la gravedad. Ajá. Pásemelo en limpio. Esto, bueno, casi todos tenemos a Galileo como el precursor en esto de derribar la creencia de que los cuerpos más pesados caían más rápido que los cuerpos livianos, y de hecho está el famoso experimento de la torre inclinada de Pisa. Pero aparentemente algunos autores adjudican a Giovanni Riccioli el hecho de haber sido el primero en medir la aceleración de la gravedad. El famoso 9,8 metros sobre segundo al cuadrado que aparece en tantos textos escolares y es famoso también en los estudiantes del secundario en los problemas de física, ¿no? El 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. A mí, yo tengo dudas respecto a esto que sostienen algunos autores, porque Riccioli es un poquito más grande, es significativamente más grande que Galileo, y yo no creo que a Galileo se le haya escapado este pequeñísimo detalle de hacer esta medición. Usted dice que Galileo tenía la data. Yo creo que Galileo también la midió, y vaya a saber en qué se basan estos autores que sostienen que Riccioli fue el primero en determinar, Es cierto que Galileo... ¿Habrá habido correspondencia entre ellos en aquel entonces? Los dos vivían en la península itálica. Está bien que las comunicaciones no eran como eran, no había WhatsApp. No había WhatsApp, no había internet. Pero las palomas tal vez funcionaban bien. Y las esquelas, ¿no? El correo andaba muy bien. El correo anduvo muy bien por muchos siglos. Sí, eso es cierto. Bueno, el asunto que Riccioli, su gran aporte es darles nombres a los rasgos lunares, ¿no? Y muchos de esos nombres han perdurado hasta la actualidad. Hay nombres vinculados principalmente los de los mares, vinculados con la vida, ¿no? Está el mar de la fertilidad, el mar de la fecundidad, el mar de las lluvias.
Hay otros relacionados con los eventos climáticos, el océano de las tormentas, también el mencionado mar de las lluvias, otros rasgos lunares identificados con estados de ánimo, el mar de la tranquilidad. Todo eso, digamos, configura aparentemente una idea que tenía Riccioli, quizás un tanto romántica, en adjudicar los nombres, digamos, nombres de este tipo, que aún hoy nos suenan un tanto extraños, a los rasgos en la superficie de un cuerpo celeste, ¿no? Es como decías en otros expedientes, había tiempo para observar y dedicarle este tiempo a nominarlos. Seguramente. Yo estaba viendo también los detallados mapas que hizo Riccioli, que además son como obras de arte, ¿no? Y me imagino, y lo envidio un poquito, el tiempo que ha pasado dibujando esos mapas, mirando la luna en un clima quizá mediterráneo, con una copita de algo para amenizar la noche, y bueno, dormía durante el día y a la noche se dedicaba a estos dibujos, las noches despejadas. El asunto que don Giovanni Bautista nos dejó este legado, que fue tomado por la Unión Astronómica Internacional, convirtiéndolo en oficial, si no mal no recuerdo, en la década del 60. En el año 1935. Ah, perdón. Poco antes. Unas décadas antes. 1935, según la información que nos dejó el profesor Alfredo Isasmendi. Bueno, obviamente los mapas de Riccioli después fueron densificados bastante, principalmente con el mejoramiento de los telescopios. Entonces todo rasgo visible por telescopio en la Luna recibió un nombre. Tal es así que hoy tenemos una serie bastante grande de nombres de rasgos lunares. Y hubo que esperar, ahora sí, 1959 y los 60, para darles nombres a los rasgos en la cara lejana de la Luna. Claro, a partir de la observación con otros. La cara lejana de la Luna tiene algunas diferencias con la cara cercana, con la cara que nosotros vemos desde la Tierra. Está mucho más craterizada, no tiene tantos mares y tan grandes como en la cara visible. Y el hecho de que la primera vez que se fotografiara la cara lejana de la Luna fuera por parte de una sonda automática enviada por la Unión Soviética hace que muchos de los nombres de la cara oculta de la Luna estén en honor a científicos rusos o de los países del área, digamos, socialista en ese momento. Muy bien, hoy abrimos otro expediente, conocimos a otro personaje de la historia de la astronomía internacional. Hoy fue el turno de Giovanni Bautista Riccioli.